Bueno, saludos, Dios bendiga. Estamos aquí nuevamente en la continuación de la serie El Jesús Histórico. Vamos a dar unos minutitos a ver si se conectan algunos de esos seguidores que están ahí siempre con nosotros. Ya envié el mensaje por el WhatsApp. Voy a dar unos minutitos para comenzar. Vamos a empezar. Nos acordamos que en las clases pasadas hicimos una pequeña introducción de lo que tiene que ver con la ilustración. Hablamos un poquito del Renacimiento. Yo les exhorté a que usted, en la medida que usted pueda, busque un poquito de información, ¿verdad?, referente a la ilustración y al Renacimiento. No es que busque, no es que tiene que meterse en leer una enciclopedia completa, sino que tenga una idea de qué es eso y por lo menos que sepa las características que trajo, ¿verdad? Que se movían en esos periodos históricos, porque mientras más usted sepa y usted esté claro de lo que fue el Renacimiento y lo que fue la Ilustración, le va a ayudar mucho, créame, le va a ayudar mucho a entender todo lo que estaba pasando aquí en esta búsqueda del Jesús histórico, porque esos autores, muchos de esos autores, eh, muchos de los autores que se sumergieron en la investigación y en la búsqueda del Jesús histórico, pues fueron afectados por esa época y por ese momento histórico. Y entonces estuvimos hablando que todo esto del mover y todo este movimiento del Jesús histórico y toda esta búsqueda empieza con H.S. Reimarus. Y Reimarus vivió en el 1694 y falleció en el 1768. Pero fue uno de los amigos de Reimarus, G.E. Lessing, quien publicó 7 fragmentos de Reimarus. Él publicó 7 fragmentos de un pensamiento de Reimarus, los cuales el 6 de esos fragmentos, el fragmento 6 y el fragmento 7, solo son los que tienen que ver con esto de la búsqueda del Jesús histórico. Y eso se publicó en el 1774, entre 1774 y 1778, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Reimarus? ¿Qué hace Reimarus? Reimarus distingue entre la predicación de Jesús y la fe de los apóstoles en Cristo. Jesús, un personaje profético apocalíptico judío. Para Reimarus, Jesús fue un personaje profético apocalíptico judío. El cristianismo, en cambio, ¿verdad?, desgajado del judaísmo, era una creación de los apóstoles. O sea, para Reimarus, Jesús fue judío apocalíptico, profético apocalíptico, pero el cristianismo como tal, aunque Reimarus acepta que sale del judaísmo, en sí el cristianismo es una creación de los seguidores de Jesús. Reimarus va a diferenciar entre el judaísmo y el cristianismo, la corriente, ese pensamiento cristiano no tiene prácticamente nada que ver con el judaísmo, según Reimarus, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, para no considerarse fracasados como él, robaron su cadáver, y él coge como base Mateo 28, 11 y 15, y a los 50 días, según Reimarus, cuando el cadáver ya no era identificable, proclamaron su resurrección y su retorno inminente. No olvidemos que, según Reimarus, él entendía que este Jesús profético apocalíptico fracasó porque el fin nunca llegó. Y como el fin nunca llegó para sus discípulos, no quedar mal, pues ellos se roban el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y son ellos los que se inventan la resurrección. Cabería preguntarle a Reimarus, ¿verdad? Y hacerse la pregunta y meditar por qué unos discípulos van a hacer todo esto cuando el que Jesús fracasara
y no resucitara era ya una evidencia rotunda de que ese hombre que ellos entendían como el Mesías, o ese hombre el cual ellos aceptaron y siguieron, pues fue un mentiroso. Entonces, es algo en lo que debemos meditar, porque deberíamos hacer el planteamiento de por qué unos judíos o unos discípulos que siguen a Jesús van a hacer todo esto cuando la realidad es que su maestro, su Mesías, ¿verdad? O ese líder que ellos escogieron, pues la realidad fue que le mintió. Entonces, de la misma manera que se levantaron otros Mesías y cuando murieron no pasó nada, pues sería bueno preguntarse por qué los discípulos en esta ocasión toman la decisión de crear todo este invento cuando la realidad es que su líder les mintió. En ese mismo periodo que escribe Rey Marus, ¿verdad? Entra la escuela racional, porque había un mover del racionalismo, y esto yo lo quise traer a la colación, ¿verdad? Si no me equivoco, en las clases pasadas no hablé de eso, pero entre Rey Marus y Strauss, ¿verdad? Hay un tiempo entre medio, y en ese tiempo entre medio es que entra esta escuela racional. Y en esa escuela racional podemos hablar de un primer racionalismo, donde quien va a destacar ahí es J.J. Hayes en 1774, después F.V. Reinhardt, ese escribe para 1781, relacionado a esto de la búsqueda del Jesús histórico, y también K.F. Barth, ¿ok? K.F. Barth, 1786. Y ellos están haciendo historias de la vida de Jesús, no de una gran magnitud, pero están viendo a este Jesús como un maestro de la moral. Posterior a esto, posterior a esta primera escuela del racionalismo, viene lo que podríamos llamar un racionalismo clásico, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de Heinrich Eberhard Paulus, 1789-1851, el cual en 1828 presenta a Jesús como un alto maestro de la moral. Los milagros en este momento dado, aunque tienen un núcleo histórico, se pueden explicar según la razón. Acuérdese, estamos hablando en la época del racionalismo. Y según estos escritores, este escritor, en ese racionalismo clásico, los milagros tienen un núcleo, ¿verdad? Un núcleo, hay ahí un origen que tiene que ver con la realidad, pero ya los milagros estos, como que Cristo caminó por encima de las aguas, pues se pueden explicar según la razón. Posterior a esto viene un racionalismo tardío, donde sobresale F. Schleiermacher, Frederick Schleiermacher, 1769-1834. Siempre se me hace difícil y cuando estoy solo lo puedo pronunciar bien. Bueno, es un discípulo de este, publica su obra póstumamente en el 1864 a partir de sus notas de clase, ¿verdad? Este alumno de Schleiermacher hace unas notas en sus clases y hace una separación radical entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Este alumno puede demostrar, según las notas que él tenía en clase, de que su profesor hacía una gran distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Los milagros se niegan si no se pueden explicar por la razón. Aquí hay un rotundo no hacia los milagros, porque si no se pueden explicar por la razón, hay que negarlos, punto, ¿verdad? Posterior a esto, a esta escuela del racionalismo, ¿verdad? Es que viene entonces D.F. Strauss, 1808-1874, y ahí pues en la época de Strauss es que termina el periodo de racionalismo tardío. Pero Strauss publica en el 1835-1836 una vida de Jesús que causó sensación.
desató una oleada de réplicas y condenó al autor al destierro social para el resto de su vida. Esto lo que quiere decir es que cuando Reimaru publica su obra, le trae consecuencias, ¿verdad? Y esas consecuencias fue que él no pudo dar clases y no pudo enseñar más. Y pues como dicen por ahí, ¿verdad? Apestaba, ya nadie lo quería, ¿verdad? Y eso es a causa de su obra. Se configura como predecesor de Bullmann. Reimarus es considerado como un predecesor de Bullmann. Y, perdóneme, Strauss es considerado como el predecesor de Bullmann por su pensamiento, porque para Strauss es evidente que los evangelios son relatos míticos. El primero que habla de los evangelios como que tienen relatos míticos no es Bullmann. Ya Strauss había hablado de eso. ¿Ok? Ya Strauss desde el 1835 está hablando de los evangelios como obras míticas. Strauss aplica a los evangelios la categoría de mito, ya que se había utilizado en el estudio del Antiguo Testamento, pues poseen elementos que contradicen las leyes de la naturaleza. Y esto es bien importante, hermano. ¿Por qué Strauss dice que los evangelios hay que catalogarlos como escritura o relatos míticos? Sencillo, porque no pasan por la razón. Esto a priori, sin hacer un estudio, sin buscar, sin ellos hacer un análisis previo, no. Los milagros que están en el Nuevo Testamento no pasan. Lo que la razón me dice que debería considerarse como actos históricos, pues automáticamente yo los voy a descartar. Y eso es importante que lo que tengamos en mente, porque usted se va a dar cuenta que en todas estas búsquedas, y más en las primeras búsquedas del Jesús histórico, fueron radicales al aplicar la metodología y fueron bien cerrados. Y a priori, antes de empezar, ya ellos venían con unos conceptos y unos presupuestos, que he usado mucho esa palabra antes, ¿verdad? Y unos paradigmas que ya dominaban su pensamiento. Y simplemente ellos descartaban todo lo que no pasaba por la razón. Si no lo acepta la razón, no es histórico, punto. ¿Dudas o preguntas? Dios bendiga a los que se siguen conectando. Gracias por el apoyo. Gracias, de verdad. Si usted tiene dudas, tiene comentarios, quiere aportar, por favor, déjeme sus comentarios, déjeme aquí sus dudas. Los estaremos viendo y estaremos, ¿verdad?, en la medida que podamos contestando sus preguntas. Pero me gustaría también interactuar con ustedes. Cuando puedan, denme unos saluditos para saber quiénes están conectados porque no los puedo ver. Bueno, vamos a seguir. Es bien importante, ¿verdad?, que tengamos en mente que para Strauss, el concepto de mito, él lo trae porque él se da cuenta que hay unos milagros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que no pasan por la razón. Por ende, como eso no puede ser real, pues entonces se tuvo que expresar en mitos. ¿Okay? Estos elementos no históricos no son frutos del engaño, como pensaba Reimaru. Aquí tengo que hacer una diferencia, y es que para Reimarus, no olvidemos que todo fue un invento de los apóstoles. Para Strauss, no fue que ellos inventaron, ¿verdad?, sino que fue una imaginación mítica que crea narraciones espontáneamente para transmitir una idea. Strauss no le está dando a los relatos bíblicos una mítica que no se derive de un núcleo. Para Strauss había un núcleo histórico, ¿verdad? Y él entendía que los autores bíblicos utilizaron el mito para expresar una idea.
Para este autor, mito no significa algo fantástico o una historia falsa, sino que el mito es más bien un método precientífico y prefilosófico para expresar ideas científicas y filosóficas en forma de narración. No es posible, según Strauss, no es posible encontrar a Jesús de Nazaret ni reconstruir su vida, ya que todo lo que aparece en los evangelios es proyección del mito creado por sus discípulos. Niega así Strauss la posibilidad de escribir una vida de Jesús, dado los elementos sobrenaturales y contradicciones que hay en los evangelios. Mire esto. Otro factor que tomó en consideración Strauss para decir que en el relato de los evangelios habían mitos es las supuestas contradicciones que aparecen en el Nuevo Testamento. Yo no sé si usted pudo ver un video que yo hice relacionado al active shooter que hubo en la iglesia de Joel Austin. Yo no sé si usted pudo ver eso está en YouTube, creo que está en YouTube y está en Facebook, donde yo hice ese video con testimonio, no me acuerdo, más o menos como unas 10 personas, o quizás más, donde las personas que estuvieron allí en la iglesia, que vivieron ese tiroteo, todos relatan el evento diferente. Todos relatan el evento diferente. Diferentes números de disparos, diferentes armas, diferentes edades en las personas, en el niño que hubo en ese tiroteo. So, si yo voy a determinar que los evangelios son míticos porque hay unas diferencias entre cada uno, pues entonces yo tendría que, según ese método, esa manera de pensar, pues entonces yo tendría que declarar libre a todos los acusados por asesinato, porque si usted va a un juicio, ¿verdad? Sea por asesinato, sea por robo o un juicio criminal, usted se va a dar cuenta que los testimonios de las personas no van a ser 100% iguales. Eso no sucede en un courtroom, ¿cómo se dice? En un tribunal. Eso no sucede. Los relatos de un evento nunca van a ser iguales. Pero estos hombres, Andrei, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros. Eso fue lo que influenció a Strauss para decir que en el Nuevo Testamento había reflejado unas ideas míticas, ¿verdad? Ok. Del Evangelio de Juan hay que prescindir, según Strauss, hay que prescindir totalmente como fuente de información histórica por ser una obra eminentemente teológica y porque en ella se ha llevado más hasta el extremo la tendencia mitificante. O sea que Strauss hace una diferencia entre los evangelios sinópticos y el libro de Juan. Strauss lo ve de una manera llevando el mito más allá. Mira, hermanos, cómo poco a poco empieza con esta búsqueda del Jesús histórico, empiezan a arrojarle pensamientos e ideas a priori, porque aquí hay ideas que se llega al texto sin hacer un estudio previo. ¿Sabe? Estas ideas no vienen posterior a un análisis. Ya el autor llega al Nuevo Testamento y hace un estudio aplicándole su concepto de la razón. ¿Eh? Y eso es bien importante que lo tengamos en mente, porque todo esto siguió y se siguió ampliando, pero todo este pensamiento se fue quedando en algunos autores que unos los desarrollaron más, otros los desarrollaron menos, pero cuando tú tienes un pensamiento repetitivo, es difícil que no se le quede y no influencie a las personas. Y me parece a mí que eso fue lo que ha pasado. Y estamos viviendo todavía
residuos de todo este pensamiento que se originó con Reimaru y Strauss. ¿Ok? En este momento que Strauss escribe, él había hecho una mala interpretación de relación literaria de los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque para Strauss, Mateo y Lucas eran los evangelios más antiguos y Marcos una mera síntesis de ambos. Será la posterior teoría de las fuentes la que precisará esta relación. So, con todo y eso, Strauss estaba utilizando a Mateo y a Lucas como principales fuentes para sacar sus conclusiones y sacar, ¿verdad?, su estudio de ese Jesús histórico. So, posterior a Strauss, el estudio de Jesús histórico se concentra en la cuestión sinóptica, cuyo objetivo era determinar las relaciones existentes entre los evangelios sinópticos y el orden cronológico en que fueron escritos. So, dudas, preguntas, me dejan su comentario. Ok, vamos a seguir. Ok, ¿qué viene ahora? Ahora viene Christian Hermann Weiss. Weiss nació en 1801 y falleció en el 1866. Y fue un discípulo de Gottlob Wilkie. Y Wilkie nace en 1786 y muere en 1854. En el 1838 se pone en duda a Mateo y a Lucas. Recuerde que Strauss usó como principal fuente Mateo y Lucas. Y entonces ahora en el 1838 Wilkie empieza poniendo en duda la fuente de Mateo y de Lucas por la hipótesis de las dos fuentes. ¿Qué hace Weiss? Weiss postula la existencia de la fuente de dichos común a Mateo y a Lucas, poniendo así las bases de la hipótesis de las dos fuentes. Es F. Bauer en 1847 quien demuestra la primacía de los sinópticos sobre el Evangelio de Juan. Para él, Juan nunca fue destinado a ser histórico. ¿Okay? Quien viene a darle un golpe mortal a el libro de Juan, que hoy yo creo que todavía en algunos ese pensamiento todavía sigue, quien le da ese golpe mortal es Bauer en el 1847 al Evangelio de Juan, porque dice que ese Evangelio nunca tuvo la intención de ser histórico, era totalmente mítico. Y posterior a él viene H.J. Holtmann, 1832-1910, quien en 1863 es el primero que habla y usa la palabra Q, ¿verdad? Holtmann usó a Marcos como el almazón de la vida de Jesús y desarrolló una personalidad de Jesús reflejada en las fuentes junto con un agudo análisis crítico literario. O sea, Holtmann es el primero que habla de la fuente Q, ¿verdad? De esos dichos de Jesús que se entienden que existieron antes de Marcos, ¿verdad? Que algunos dicen que pudieron ser orales, otros dicen que son escritos y hay algunos que dicen que fueron de los dos. Y Holtmann es el primero que habla de esa fuente Q, ¿verdad? Y en su desarrollo y en su investigación de la vida de Jesús, él utiliza a Marcos como su fuente primaria para crear una vida de Jesús, supuestamente, cronológicamente, al Marcos ser el más exacto, pues él trató de utilizar Marcos con un orden cronológico para identificar la personalidad de Jesús reflejada en Marcos. Él trata de ver qué él puede captar de Marcos con un orden lo más cronológico posible para él poder desarrollar esa personalidad de Jesús. Y junto
a Marcos, ¿verdad? Él hizo un análisis crítico literario. Ok. Juntamente, posterior o más o menos contemporáneo con Holman, entra la escuela liberal. Y esta escuela liberal empieza empieza su estudio ya con los planteamientos de Reimarus y de Strauss. Y esta escuela liberal, ¿verdad? Que estaba bien influenciada por esa corriente del liberalismo, de esta corriente liberal, ¿verdad? Que es en ese momento histórico, lo que ellos trataron de hacer fue liberar a la iglesia del dogma y volver al hombre Jesús. Yo entiendo, ¿verdad? Si usted hace a lo mejor un análisis, ¿verdad? Independiente, yo creo que usted puede llegar a la conclusión de que parte de lo que motivó a estos autores de la escuela liberal fue su incomodidad también con la Iglesia Católica. Acuérdese que este pensamiento liberal señaló mucho la opresión, porque la influencia liberal y lo que tiene que ver con ese momento histórico de esa era liberal tuvo sus cosas buenas, ¿verdad? Porque fue ahí donde se creó este interés en uno cuestionar, no solamente uno ser un follower, ¿verdad? Sino uno cuestionar, uno profundizar, buscar, preguntar. Y hubo muchas cosas que gracias al liberalismo se despertaron, ¿verdad? En la humanidad y tuvo sus cosas positivas. Y una de las cosas que yo entiendo que fue positiva es que también ellos hicieron una crítica a la Iglesia Católica, ¿verdad? En cuanto a su jerarquía, en cuanto estaban llevando o imponiendo hasta cierto punto la fe, ¿verdad? Y dentro de esta incomodidad es que ellos lo que buscan, utilizando los planteamientos de Reimarus y de Strauss, lo que buscan es liberar, ¿verdad? A, a las comunidades de fe del dogma, ¿verdad? De ese dogma católico y, como decían ellos, volvamos al hombre Jesús. So, en esta escuela liberal entra la llamada, que esta escuela liberal se desarrolla contemporáneamente al racionalismo y se han destacado B. Weiss, A. Harnack y E. Renan, 1822 y 1892. So, esta escuela liberal, ¿verdad? Es más o menos paralela con lo que hablamos hace unos minutos atrás de esa escuela racional del racionalismo, pero en esta escuela ya la mentalidad es liberal al cristianismo del dogma. Estos eruditos están convencidos de la posibilidad de hacer una vida de Jesús y seguir el desarrollo de su personalidad basados en la crítica literaria, la fuente Q y del Evangelio de Marcos. ¿Ok? So, ellos ya vienen con una mentalidad de que el Evangelio de Marcos es importante, que la fuente Q es importante y van a utilizar junto a esa crítica literaria de las fuentes, van a utilizar estas dos fuentes, perdónenme lo repetitivo, para crear las vidas de Jesús. Estos teólogos se interesaban en liberar a Jesús del querigma de la iglesia primitiva y del dogma. La religión predicada por Jesús fue interna, moralista y espiritualizante. El reino que él anunciaba no era escatológico, sino un reino espiritual. ¿Ok? Que no quiero, ok. Ok, esta escuela liberal que quiso crear utilizando
a Marcos y la Fuente Q esa vida de Jesús, esa personalidad, viendo y, ¿verdad? Con esta mentalidad de que ese Jesús era un Jesús que predicaba una religión interna y moralista y espiritualizante, pues esa escuela tuvo unos grandes críticos, ¿verdad? Y estos críticos empezaron cuando en 1901 Wilhelm Reed publica su tesis sobre el secreto mesiánico. Acuérdese que esta escuela liberal utilizó y le dio una suma importancia a Marcos, porque ellos entendían que Marcos era el más antiguo, pero ellos también entendían que se podía utilizar a Marcos y cronológicamente sacar una vida de Jesús. ¿Ok? Esa era parte de su pensamiento. Entonces, ellos también hablan en esta escuela liberal, al principio empiezan a hablar de que ese Jesús nació hombre, todo normal, pero en un momento dado tuvo conciencia de Mesías. ¿Ok? Ese Jesús nace hombre, pero tuvo una conciencia de que él era el Mesías. ¿Ok? Pero cuando Reed escribe su tesis en el 1901, termina por aceptar un golpe mortal y desbaratar el punto de partida de la escuela liberal que había pretendido elaborar la historia de Jesús a partir del Evangelio de Marcos, al que consideraban el más antiguo, base de los Evangelios de Mateo y Lucas, y el que se creía contenía la figura de Jesús más cercana a la realidad histórica. Reed pretende demostrar que el Evangelio de Marcos es un relato eminentemente teológico, sin ningún interés por la historia. Primero se había dicho que Juan era el Evangelio que no tenía interés por la historia, y ahora Reed en su tesis dice que Marcos también es un evangelio teológico y que no tenía ningún interés por la historia. Y para Reed, el secreto mesiánico es una construcción de la comunidad primitiva y no de Jesús. Como éste no tenía ninguna conciencia mesiánica, la comunidad primitiva, para justificar el por qué los judíos no aceptaron a Jesús, se encarga de atribuirle el llamado secreto mesiánico que Marcos retoma en su evangelio, construyendo así una obra teológica y no histórica. Para Reed, no es como decían algunos eruditos liberales de que Jesús fue en un momento dado tuvo conciencia de que él era el Mesías. Para Reed, él nunca fue el Mesías y los discípulos lo sabían. Y entonces los discípulos sabían eso, y por eso es que Reed habla de que cuando en Marcos Jesús dice, después que hace un milagro, después que Jesús hace los milagros, él le dice a las personas que, ¿verdad? Por las cuales él hace ese milagro, le dice, no se lo digas a nadie. Entonces usted va a ver que en Marcos, Jesús le dice a las personas con las que él interviene milagrosamente, Jesús le dice que no le digan a nadie lo que ha pasado. Mire qué curioso. Entonces, la pregunta que yo me hago, y yo no sé cuántos de ustedes pueden ver esto, o pueden a lo mejor opinar igual que yo, ¿para qué yo, como judío, voy a seguir a un Mesías que no tiene conciencia de Mesías, que me ha mentido, que no ha hecho ningún tipo de milagro, que no ha hecho nada sobrenatural por la cual yo pueda decir, este hombre es el Mesías de Israel, fue un don nadie, era pobre, yo lo voy a seguir, nunca tuvo conciencia de Mesías, no hizo nada para que se creyera que fuera Mesías, por ende,
los judíos no lo aceptaron, algunos judíos, y entonces yo me voy a inventar todo eso para que ese mentiroso no quede mal. ¿Cómo usted ve eso? Dígame, alguien que me comente, por favor. ¿O soy yo el único que, no sé, estoy prejuiciado? ¿Qué usted cree? ¿Algún valiente? Porque me parece un poco, ¿verdad? Increíble. Porque entonces tendremos que partir de la premisa que Jesús no tuvo ningún discípulo judío, ¿verdad? Y me parece que eso es imposible. Y lo otro es, si Jesús tuvo discípulos judíos, ¿para qué los judíos van a inventarse eso de un mentiroso? ¿Cuál es? ¿En qué otro momento histórico los judíos se inventaron cosas para mantener la imagen de un Mesías que fue un mentiroso, ¿verdad? No sé qué usted piensa, déjeme los comentarios por ahí. Ok. Pero quiero que usted sepa que hay muchos que todavía entienden y aceptan como válida hoy la tesis de Red. ¿Ok? También otro erudito que le da un golpe fuerte a esta escuela liberal, ¿verdad? Un crítico, es Albert Schweitzer. Yo lo menciono mucho porque me gusta lo que él hizo. En 1906, la obra investigativa de este autor sobre la vida de Jesús reveló el carácter proyectivo de las imágenes que ofrecían las vidas de Jesús. Schweitzer mostró que cada una de las imágenes liberales de Jesús reflejan exactamente aquella estructura de personalidad que su autor consideraba como el ideal ético supremo. Johannes Weiss fue el primero en hablar de un Jesús como un judío apocalíptico, intertestamentario, y Schweitzer llevó a ese Jesús a su nivel más alto. Ese Jesús apocalíptico de Schweitzer y Weiss fracasó al no llegar el fin. Esto le va a gustar a mi amigo Eliezer, que él entiende que eh, Jesús, ¿verdad? Tenía esa mentalidad apocalíptica y Schweitzer estaba con él y tenía esa mentalidad también. Y Johannes Weiss, ¿verdad? Que no es el mismo que el otro Weiss que hablamos. ¿Okay? Pero lo que pasó con este Jesús apocalíptico de Schweitzer y de Weiss es que ese Jesús esperaba la intervención de Dios, ¿verdad? Ese momento, ese Jesús apocalíptico, según Schweitzer, él entendía que fracasó porque ese fin tenía que llegar con Jesús en vida. Pero al no llegar, pues entonces Jesús fue un Mesías fracasado, ¿verdad? Eso es por encimita, hermano. Estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Pero lo que quise hacer fue sacar algunos puntos relevantes y poner en orden. Yo lo que hice también fue poner en orden. Todo lo que estoy hablando está en un orden cronológico, lo más exacto que pude hacer, porque, ¿verdad? Hay unas cositas que corren paralelas, otras corren un poquito antes, un poquito después, pero está bastante exacto y cronológico. Ok. En esa misma crítica, en esa misma escuela de críticos de Schweitzer y de Red, también habla y escribe Smith, ¿verdad? Carl Smith, 1891-1856, y Smith demostró el carácter fragmentario de los evangelios, señalando que la tradición de Jesús venía dada en pequeñas unidades y que la estructura cronológica y geográfica de la historia de Jesús
fue creada luego por el evangelista Marcos. Este dato aportado por Smith destruía la posibilidad de seguir el desarrollo de la personalidad de Jesús siguiendo la secuencia de la perícopa como pretendió hacerlo la escuela liberal. Acuérdense que les dije que esta escuela liberal entendía que Marcos se podía utilizar como si estuviese en orden cronológico y era era el evangelio más cercano, ¿verdad? Más cercano a Jesús. Pero ellos entendían que Marcos tenía su orden. Pero entonces, ¿qué pasa? Que con la tesis de Smith, Smith dice que ese evangelio no fue en orden cronológico, sino que eran diferentes fragmentos que Marcos acomodó como él quiso. Ya con eso, Smith demuestra que no se puede utilizar a Marcos como una fuente cronológica para sacar la personalidad de Jesús. ¿Ok? Y ahí con estos tres jinetes del Apocalipsis, la escuela liberal entra en crisis. Bueno, ¿alguien que quiera hacer algún comentario, alguna duda? ¿Alguien que quiera aportar? Ok, seguimos. Ok, será Martin Keller, 1835-1912, quien reaccionará fuertemente contra los intentos liberales de reconstruir la vida de Jesús. En una conferencia realizada en el año 1892 bajo el título El llamado Jesús histórico y el Cristo de la Biblia, hace Keller por primera vez la distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Ese término de Jesús histórico y Cristo de la fe, quien primero lo saca a relucir así, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, es Keller, 1892. Y él hace esta distinción que marcaría el nombre y desarrollo posterior de la problemática. Para Keller, Jesús es el hombre de Nazaret, aquel que es descrito por la investigación crítica, y Cristo es el Salvador a quien predica la iglesia. Para él, el único Jesús real es el Cristo de la predicación y de la fe, no el Jesús del pasado, de quien es poco lo que podemos saber y además lo que se puede saber de él no interesa para la fe. Por esta razón, para Keller, la investigación de la escuela liberal sobre la vida de Jesús era inútil. Queda de esta manera establecida una separación radical y un abismo infranqueable de discontinuidad entre Jesús de Nazaret y la fe de la iglesia, entre historia y querigma. ¿Qué pasó con Keller? Eso que usted escucha a cada rato, diferentes eruditos, bueno, los que usted escucha en las redes, que dicen que el Jesús histórico es uno, el Cristo de la fe es otro, el Jesús real es otro. Eso se lo debemos a Keller. Keller es el que trae eso a la mesa. Ahora, ¿por qué hoy por hoy? Escúcheme bien. ¿Por qué hoy nosotros entendemos, o nosotros no, algunos eruditos y muchas personas, usted escucha en las redes sociales y escucha inclusive en diferentes libros, que dicen que nosotros no vamos a poder nunca encontrar nada del Jesús real y que el Jesús histórico es uno totalmente diferente al Jesús de la fe? Bueno, porque Keller lo dice. Ahora, lo que nos debemos preguntar es, ¿por qué Keller dijo eso?
Y simplemente él lo dijo porque él vio en Marcos un evangelio fragmentado, y como ese evangelio está fragmentado, no fue una información completa, sino que fue que se fue creando por fragmentos. Pues él entiende que como Marcos era en ese momento histórico el evangelio más antiguo y el único con el que se podía sacar algo de la vida de Jesús, pues al ese evangelio estar fragmentado y ser utilizado de la manera que al autor le dio la gana, y el autor teniendo en mente que no estaba escribiendo algo histórico, pues que él dijo, pues mira, ya no podemos encontrar nada de Jesús. No se puede. ¿Por qué? Porque el evangelio que tenemos en Marcos es el más fidedigno, es el más antiguo y está fragmentado. So, no se puede. Ese Jesús se perdió. El Jesús real se perdió. Punto. ¿Ves? Entonces, ese pensamiento ha llegado hasta nosotros. Y yo, mi humilde opinión es que ellos llegaron a esa conclusión porque su metodología en ese momento histórico estaba limitada y ellos tuvieron unos prejuicios que influyeron mucho en su manera de hacer investigación. Pero me parece a mí, y usted no tiene que estar de acuerdo, que decir categóricamente que no podemos saber nada de ese Jesús real, para mí es un error. De acuerdo a todo lo que yo he podido estudiar y viendo el origen de todo esto, de todos estos pensamientos, es un error que ha sido, se ha llegado a esa conclusión por los sesgos y los prejuicios que tuvieron estos eruditos, y porque tampoco gozaron de muchos beneficios literarios que hoy nosotros contamos, que ellos no contaron con ellos. Pero me parece que, ¿verdad? Decir que no podemos saber nada de ese Jesús real, me parece que no es tan así, ¿verdad? Pero no tienen que opinar igual que yo. ¿Algún comentario, alguna duda? Lo que he tratado de hacer con esto es que usted vea de dónde salen todos estos pensamientos, por qué llegamos donde estamos, y que usted pueda ver hoy, cuando le hablen del Jesús histórico y cuando usted vea algún estudio del Jesús histórico y le digan, no, porque el Cristo de la fe es uno y el Jesús histórico es otro, y punto, eso es así, eso ha sido probado por las ciencias bíblicas. Usted le puede decir, perdóname, pero eso no es así. Eso no necesariamente tiene que ser así. Y ese pensamiento es un pensamiento de la primera búsqueda. ¿Okay? Cuando usted le digan, no, porque el libro de Juan es un libro totalmente mítico, o es un libro que no tuvo ningún interés en ser histórico, usted puede decir, espérate, no, eso se pensaba así. Pero ese pensamiento fue producto de una época. Pero hoy no se piensa así. Pero usted sabe que hoy por hoy hay muchas personas que entienden que Juan es completamente teológico. Uno de los que cree eso es Ariel Álvarez Valdés. Yo lo he escuchado. Dudas, preguntas. Y uno de los que hoy por hoy cree que Jesús tuvo conciencia mesiánica, que la fue desarrollando, es Picasa, que yo lo tengo ahí. Picasa cree que él fue desarrollando esa conciencia mesiánica. Sí, Adriel, si no me equivoco, Andrei,
Sí, Andrei, hoy por hoy ya no se piensa del Evangelio de Juan como se pensaba antes. Hoy por hoy se le está dando mucha importancia al Evangelio de Juan. Este pensamiento de que ese Evangelio estaba bien influenciado por el gnosticismo, por la cultura helénica, el helenismo, ya no se tiene en mente. Y si usted quiere, déjeme ver aquí, para mí, en español, uno de los mejores comentarios que yo he leído en español um, sobre el Evangelio de Juan, que en sus primeras páginas hace una introducción excelente sobre Juan, cómo se veía antes, cómo se ve ahora, y todo esto de que Juan no era histórico, no podía ser histórico, y todo esto que trajo este pensamiento eh, de la ilustración, es este libro de Leon Morris. Para mí es excelente este libro. Es un poquito, tiene que, ¿verdad? Leerlo con, no sé, si no está acostumbrado a leer comentarios bíblicos, puede ser que lo sienta un poco pesadito, pero es excelente. Y lo que me gusta de Morris es que él no da nada más lo que él opina. Él cita a eruditos que opinan diferente a él. So, él te va a dar una amplia literatura para que tú tomes tu decisión, ¿verdad? Y eso me gusta mucho de él. El último comentario que entró ahí, discúlpame que no lo puedo ver bien, creo que está en griego. Tetopos, logos. Y no tengo los espejuelos y no lo puedo ver bien, pero sí, Piñero, um, de la manera que él habla, yo sé que Piñero está muy influenciado por Bullman, Rudolf Bullman, y ustedes lo van a ver. Cuando yo lea a Bullman, ustedes van a ver ahí a Piñero. Punto. No hay de otra. Punto. El 90% de las cosas que dice Piñero es el pensamiento de Rudolf Bullman. Y ya. Porque cuando Piñero estudió, busque la, busque la biografía de Piñero y chequeese cuando Piñero se graduó. Y usted va a ver que ese momento histórico en España y Europa, Bullman influenció mucho en la teología liberal. No estoy hablando del liberalismo. La teología liberal entró mucho en España y Alemania, primeramente en Alemania, pero y usted va a ver eso, como yo también le he dicho, con Julio Trebollet, o Trebollet, que se supone que se pronuncia Trebollet, él mismo lo dice, el prejuicio que él tuvo creado por Bullman cuando él estudió hizo que él llegara a conclusiones erróneas. Y Trebollet dice con su boca en un video que a él le tomó años despojarse de los prejuicios que él adquirió con Bullman. Y eso no es que a mí me da la gana de decirlo, eso es un dato, eso es un dato, eso es un hecho. Y cuando yo empiece a hablar de Bullman, usted se va a dar cuenta el por qué. Porque eso tiene un génesis, una razón de ser. ¿Eh? Y a mí lo que me incomoda de Piñero es que él habla como si su pensamiento es el pensamiento de toda la academia. Eso es lo que a mí me incomoda. Él habla como si el pensamiento de él es el pensamiento, él es el único erudito de la academia, él es el más que sabe de todo y lo que dice él es 100% lo que se habla en la academia. Y eso no es así, hermano. Y más ahora, más hoy en día, y más en el tema del Jesús histórico. Y yo se lo voy a demostrar con la lectura que estoy haciendo. Sí, José, exactamente.
En otro momento vamos a hablar eso, ¿verdad? Del mesianismo y de los judíos. Pero sí, tienes una idea al respecto. Bueno, vamos a seguir a ver si yo puedo entrar en Bullman para que ustedes vean por qué yo digo lo que digo. Ok, so con Keller se establece esta separación entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Ok, después de Keller viene un periodo de radical escepticismo histórico. En el contexto de esta separación radical entre historia y querisma, acuérdese, con Keller ya es, eh, ¿sabe? Eso se rompió, no se puede saber nada de ese Jesús real, punto. Se perdió, el Jesús real se perdió. En este periodo de escepticismo surge Rudolf Bultmann, 1884 a 1976. El teólogo y exégeta protestante de más renombre en la primera mitad del siglo pasado, quien lleva a su más alto grado de radicalización el programa de Strauss, Keller y Red. La separación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, centrado toda la importancia en este último. ¿Qué quiere decir esto? Que Bultmann centra la importancia de Jesús en la fe. Y eso él lo hace por algo, él no lo hace porque le da la gana, pero eso vamos a verlo ya mismito. Para Bultmann, el Jesús histórico no es importante. En ese momento aparecen dos factores que van a contribuir en la dirección que toma la problemática que se viene planteando. Ellos son, por una parte, la investigación basada en la escuela de la historia de las religiones y por otra, la aplicación a los sinópticos del método de la historia de las formas o crítica de las formas, como suele llamarse recientemente. Ok, con Bultmann, cuando Bultmann empieza a hacer sus investigaciones y empieza a desarrollar todo su pensamiento, en ese momento histórico surgen eh, estos dos factores, que es la investigación basada en la escuela de la historia de la religión, historia de las religiones, que Bultmann lo va a utilizar, y la aplicación a los sinópticos del método de la historia de las formas. ¿Ok? Y ese método fue utilizado primeramente, muy bien aplicado, por H. Gunkel, y él había aplicado con éxito ese método en el Antiguo Testamento. Para la escuela de la historia de las religiones, que este periodo es bien importante, ¿verdad? El cual Bultmann va a utilizar y me parece a mí que es una de las personas que lo lleva, ¿verdad? A su máxima expresión, o por lo menos a que se spread, que se riegue ese pensamiento. Esta historia de las religiones, ya en este momento, ya no basta con estudiar el peculiar género literario de los evangelios o su interdependencia, sino que el cristianismo se debe considerar y estudiar como un fenómeno religioso, entre otros, dentro del conjunto de la historia de las religiones, aplicando a su estudio los principios de la fenomenología comparada de la religión. Esto para mí fue un golpe mortal, hermano, para la interpretación posterior y para el cristianismo. Mire lo que pasa. Más para la interpretación, mire lo que pasa aquí. El cristianismo aparece de esta manera como una entre las muchas religiones que proliferaban en el Imperio Romano. Y es R. Reichstein
quien se puso en la tarea de iluminar con paralelos orientales los orígenes de las creencias helenísticas y, consecuentemente, del cristianismo. Reitzenstein fue quien describe el supuesto proceso de helenización del cristianismo primitivo con 3 conclusiones que afectaban el estudio del Nuevo Testamento. La religión helenística y la oriental ejercieron una profunda influencia en la teología del Nuevo Testamento, especialmente en Pablo. ¿Qué está pasando aquí? Cuando se empieza a hacer o a utilizar este método donde se empiezan a comparar las religiones, ¿verdad?, del entorno al cristianismo, se entiende que cuando se hace un análisis o un estudio del Nuevo Testamento y hay una supuesta semejanza o alguna semejanza con alguna otra religión del entorno, pues ¿qué va a pasar? Que se empieza a decir que el cristianismo fue influenciado o copiado por las religiones mistéricas o el helenismo y por toda esa cultura, y en vez de buscar cuál era la semejanza judía en cuanto al cristianismo o a la literatura o a los evangelios, ¿verdad? La literatura del Nuevo Testamento, lo que hicieron fue sacar, ¿verdad?, la posibilidad de que los evangelios fueran influenciados por pensamiento judío, y lo que hicieron fue que al analizar las religiones del entorno, ellos decidieron decir que se fueron copiando, fueron influenciadas. Y de esta manera se empezó a ver al cristianismo como una religión más de las que estaban en el entorno griego. ¿Eh? Entonces, hoy por hoy todavía hay personas que entienden que el cristianismo se copió de los griegos, o que el cristianismo se copió del gnosticismo, o que el cristianismo se copió de religiones mistéricas. ¿Por qué? Porque la metodología que utilizaron, a priori nuevamente, sacó toda posibilidad de que los evangelios fueran pensamientos judíos y no helénicos. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Las religiones helenística y la oriental ejercieron una profunda influencia en la teología del Nuevo Testamento y especialmente en Pablo. La proclamación del querigma y el culto de la iglesia primitiva dependen de las religiones mistéricas y del gnosticismo. La idea del cristianismo primitivo de la redención por la muerte y resurrección de Cristo fue tomada del mito del redentor gnóstico precristiano. O sea, no hubo la posibilidad que este pensamiento fuera judío. Ellos decidieron, porque sí, decir que fue adquirido de fuera del judaísmo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque ya ellos vienen al estudio con aplicando una metodología que no es inclusiva, es exclusiva. Yo no sé si usted se está dando cuenta de esto.
Y aquí volvemos a lo mismo. Se vuelven a decir cosas del cristianismo que no son por los prejuicios y las metodologías que se estaban utilizando en ese momento al hacer el estudio del Jesús histórico. ¿Dudas o preguntas? Ok, también con este mismo pensamiento que tiene que ver con esta escuela del estudio de las religiones, W. Bowsett, en 1865, del 1865 al 1920, es el principal representante de la escuela de la historia de las religiones y de aquel momento, ¿verdad? Es el principal exponente de esta práctica en aquel momento. Según Bowsett, Pablo y sus sucesores transformaron el cristianismo primitivo en una religión mistérica. Algunos de los miembros de la comunidad cristiana primitiva habían sido con anterioridad adeptos de religiones misteriosas que ahora adoraban a un Dios nuevo llamado Jesús. Y a ese Dios nuevo llamado Jesús le decían Kyrios, título dado comúnmente al Dios héroe. Esto es increíble, pero después hago mi argumento. En el culto y ritual de los cultos mistéricos, ¿sabes? Este Jesús que los cristianos tenían, ellos le decían el Kyrio, y ese Kyrios era el título dado comúnmente al Dios héroe en el culto y ritual de los cultos mistéricos. Bowsett, a partir de un riguroso análisis de la tradición evangélica, llegaba a la conclusión de que habían en el cristianismo primitivo dos comunidades con dos concepciones diversas. La palestina, que había incorporado a Jesús su concepto judío del Hijo del Hombre, que habría de venir, y la comunidad helenística, procedente del paganismo, que adoró a Jesús como Kyrios, designación que tuvo su origen en el culto litúrgico por influencia y como contraposición de la veneración a divinidades cultuales foráneas. O sea, para Bowsett, él entiende que al él ver en el Nuevo Testamento la palabra Kyrios y al ver también que en algunos momentos se le decía al Hijo del Hombre, él entendió que habían dos comunidades. Y como en este análisis de la religión y este estudio de las religiones, se buscaba ver qué semejanzas habían con estas religiones del entorno, él se dio cuenta que se le decía Kyrios en otros cultos fuera del cristianismo. ¿Ok? Entonces, como él vio eso, pues él entendió que los cristianos utilizaron ese término, ¿verdad? Porque tenían esa influencia para adorar a Jesús con ese término y no había nada de pensamiento judío en ese momento porque él entendía que por solo una palabra había una influencia fuera del judaísmo. Entonces, Kyrios era una palabra que no solamente se usaba en cultos fuera del cristianismo, porque al emperador se le decía el Kyrios, el Joquirios, había un Kyrios, había un señor. Era una palabra griega común. Pero no solo eso, en la Septuaginta aparece más de 800 veces si mi mente no me falla. So, ya en la escritura hebrea griegas, ya Kyrios se utilizaba. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la conclusión de que porque aparece en el Nuevo Testamento Kyrios significa que hay influencia de otras religiones fuera del cristianismo? Y
Parece, ¿verdad? Difícil de creer, pero así es que ellos llegaban a sus conclusiones. So, cuando se usa esta metodología de las religiones, comparar las religiones, su entorno con el judaísmo y ser tan exclusivo y no darle la oportunidad al estudio de la influencia judía en el cristianismo, sino decir, bueno, como está este término aquí y esto acá, pues eso significa que se utilizó porque había una influencia. Hermano, me parece que eso es hacer una limitación demasiado grande en una investigación para uno descubrir si verdaderamente el cristianismo era judío o no. ¿Eh? Pero lamentablemente así fue que llegaron estos hombres a esas conclusiones. Sí, por eso mismo, André, lo que pasa es que en el momento histórico, entre 1865 y 1920, cuando Bowser escribe, y él utiliza esa metodología de esas religiones comparadas, de comparar ese estudio de las religiones, él no hace un estudio de las escrituras o la literatura intertestamentaria. Él no hace eso. Lo que se hace es comparar lo que hay alrededor. Punto. Hay una limitación, ¿verdad? Se delimita, se ponen, ok, esta es la metodología que yo voy a usar. Y eso fue lo que se hizo. Porque nosotros sabemos que yo no puedo llegar a esa conclusión por el mero hecho de usar Quirios. Pero estos hombres llegaron a esas conclusiones. Entonces, todo ese pensamiento que te he escuchado por ahí de que Pablo fue influenciado por los griegos desciende de esto. Este es el Génesis. No hubo un estudio con unas metodologías variadas, sino que a priori se llegó al texto y se impuso el pensamiento. Punto. Y Pablo, de la noche a la mañana, pues ya dejó de ser judío y ahora era mistérico. ¿Ok? Eso es una excelente pregunta que me hace esta dama o hombre, a ver. No, José Francisco Caliz. José Francisco Caliz dice esto. Buenas noches. ¿Se puede hablar de un cristianismo o de varios cristianismos? Es decir, varias corrientes. Bueno, eso es lo que sostiene el doctor Piñero, que en un momento dado hubo varios cristianismos y que el cristianismo que predominó fue el de Pablo. Pero me parece que eso lo podríamos ver de diferente manera porque acordémonos que el cristianismo primitivo, en sus orígenes, ellos no eran cristianos, ellos no se veían como diferentes, ellos eran judíos. Y nosotros sabemos que el judaísmo del segundo templo era un judaísmo con una corriente variada de pensamiento. Por ejemplo, los fariseos no pensaban igual que los saduceos. Si mi mente no me falla, por darles un ejemplo, los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Eh? Entonces, habían judíos creyentes en la Torá, pero no todo el pensamiento judío era uniforme. Entonces, cuando Cristo escoge a sus discípulos y empieza, por decirlo de alguna manera, su ministerio, él
camina como judío, habla como judío, enseña como judío, y él lo que está tratando de hacer es llamar al hombre, al pueblo de Israel, a volverse a Dios. Por eso usted va a ver que el Evangelio de Marcos, si mi mente no me falla, prácticamente empieza con arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Entonces, hay una llamada a los judíos, a la humanidad, al arrepentimiento y al tornar su mirada a Dios. Y poco a poco, ¿verdad? Pero eso ya sería otra clase, otro tópico. Esos seguidores de Jesús, ¿ok?, creyendo en ese Mesías que compartían y seguían siendo aceptados entre los judíos, es que posterior, por diferentes razones que podríamos discutir aquí, de acuerdo al libro de historia del cristianismo que usted lea o historia de la iglesia que usted lea, usted se va a dar cuenta por qué poco a poco, ¿verdad? Poco a poco es que se van desligando los judíos y los cristianos. Y me parece a mí que todo tiene que ver con diferencias con el imperio entre los judíos y los cristianos, ¿verdad? Y por unos beneficios ahí de los grupos es que les van dando de codo, los judíos le van dando de codo a los cristianos, pero eso podemos entrar en otra ocasión. Me quiero concentrar en lo del Jesús histórico, pero léase cualquier libro de historia del cristianismo y usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que eso de que muchos cristianismos y que pues puede ser que no sea tan así, ¿verdad? Porque Pablo en un momento dado dice, yo hablo lo que recibí. Y prácticamente la diferencia era que Jesús era el Mesías. No había mucha diferencia entre ese mensaje de Jesús, que fuese una total práctica totalmente diferente al judaísmo, ¿verdad? Eso no se dio. Y si usted viene a ver, los problemas de Jesús con los fariseos eran por interpretación. Prácticamente era por interpretación. No porque Jesús estaba haciendo una religión diferente. ¿Eh? Sí, Andrei, E.P. Sanders le dio un cantazo, olvídese. Eso de E.P. Sanders vamos a hablar después. Ese fue, yo hablé de los tres jinetes del Apocalipsis. Me parece a mí que E.P. Sanders fue el cuarto jinete del Apocalipsis que envió Dios para poner en cintura a todos estos liberales que escribieron. Sí, E.P. Sanders creó un salpa afuera, como decimos en Puerto Rico, que después de E.P. Sanders eso fue una crisis. Bueno, déjeme ver si yo sigo para... Ya estamos poco a poco terminando. Ok, dentro de esta misma escuela, ¿verdad?, en la que estaba Bullman y la que se estaba escribiendo respecto a el estudio de las religiones, viene la figura también, entra en juego la figura de Julio Wellhausen, que fue un investigador dedicado principalmente al Antiguo Testamento. Él radicalizó la crítica histórica aplicada a los evangelios. Según Wellhausen, el título de Hijo del Hombre significaba en la boca de Jesús simplemente hombre. Después de su muerte y resurrección, la comunidad primitiva transformó el apelativo en un título mesiánico y se le otorgó una filiación divina real. Los primeros cristianos acabaron de transformar la imagen del Jesús terreno, uniendo su persona con las concepciones escatológicas de la época.
Para este mismo autor, los evangelios no tienen ningún valor como fuente para la historia de Jesús, sino como testimonio de la fe de la comunidad cristiana primitiva. La múltiple tradición evangélica se plasmó en los evangelios según el orden creado por los evangelistas. Jesús no fue cristiano, sino judío, ya que pertenecía teológicamente al judaísmo, puesto que el cristianismo solo comienza con la Pascua. Mire esto. Vamos a analizar esto. Wellhausen dice que ese término hijo de hombre simplemente significaba eso, no significaba nada. Y que son los discípulos quienes posterior a la Pascua, ¿ok?, hacen de ese título, ¿verdad? De esa frase, la divinizan, ¿ok? Posterior a la Pascua, ¿ok? La pregunta es, ¿de dónde él saca eso? ¿De dónde él saca que eso significaba una cosa antes de la Pascua y significaba un concepto más elevado de divinidad después de la Pascua, y que los discípulos hicieron todo eso? De la única manera que Wellhausen puede llegar a esa conclusión es que cuando él se acerca a los evangelios, él no le da ningún tipo de credibilidad histórica. Y para estos hombres poder contestar por qué están esos milagros ahí, por qué está la resurrección, por qué está ahí que Cristo caminó por encima del agua, por qué está la multiplicación de los peces y por qué pasó todo lo que pasó en el Nuevo Testamento, ellos están dando una explicación racional del por qué, pero eso no es porque ellos llegan a esa conclusión, porque ellos no tienen unos prejuicios que no se los están metiendo al texto, ellos los tienen. Y desde que empezó el estudio del Jesús histórico, todos estos actores tenían unos prejuicios muy marcados. ¿Por qué? Por el racionalismo, por la ilustración. Porque ¿cómo me van a decir a mí que ese hijo de hombre no tiene ninguna implicación en el Antiguo Testamento, no tiene ningún pensamiento judío? ¿Y cómo pueden deducir que antes de la Pascua era una cosa y después de otra? Mire, con todo respeto, eso es una especulación. Cuando usted estudia todas estas vidas del Jesús histórico que han hecho estas personas, y hay autores que hablan de esto, porque Entirray es uno que lo dice, Suaza es uno que lo dice, Suaza es el primero que habla, ¿ok? Y es el más crítico, que él dice que esas historias fueron los ideales de los autores que se lo metieron al Jesús. Suaza dice, en un momento dado dice, el Jesús que se ha construido, la academia es un fantasma. Es un fantasma. Hemos construido un fantasma. ¿Por qué? Porque todo lo que estos eruditos tienen como ideal, se lo metieron al texto. Y es así, hermano. Si usted hace un análisis y usted ve las metodologías y usted poco a poco va estudiando, usted se va a dar cuenta que no hay forma de llegar a esas conclusiones. No hay forma. Lo que pasa es que ellos se están contestando el por qué están esos milagros ahí. ¿Por qué? Porque hay que darle una razón, hay que darle una explicación a esta nueva era que ya no es por fe, esta nueva era que es científica, esta nueva era que pone la razón primero, pues yo tengo que dar una explicación. Y estos hombres empezaron a dar una explicación
para que el evangelio, el estudio bíblico y todo lo que tenía que ver con teología, Biblia, Nuevo Testamento, Jesús histórico, todo esto cuadrara con lo que la razón y la ciencia dicen que es historia y que no es historia. Eso es todo, hermano. Y si usted hace un estudio, usted va a llegar a esa conclusión porque lo va a ver, porque está explícito. Pero ya lo dijeron otros también. ¿Dudas o preguntas? Dudas o preguntas. Pero ¿qué pasa? Que lo que da like y lo que crea seguidores es que tú sigas diciendo que Jesús no fue judío, es que tú sigas diciendo que Pablo fue gnóstico, que Pablo tenía influencia griega, que Jesús se casó, ¿sabes? Todas estas cosas eh, que, que no tienen, ¿verdad?, razón de ser, y todo este pensamiento que se tenía en las primeras búsquedas son los que hacen que tú tengas like, y es lo que la gente le gusta, porque nos guste o no, o les guste a las personas o no, hay muchos que tienen una agenda en contra de la Biblia, en contra del cristianismo, en contra de Jesús. Por eso es que usted ve que a Piñero le invitan en un montón de lugares. Inviten a otros eruditos, ¿verdad? Inviten. ¿Por qué a Trebolé no lo invitan? A Trebollé casi no le dan entrevista. Porque Trebollé está claro en un montón de cosas. Entonces, como el pensamiento de Piñero da like y hace que personas se escandalicen, wow, mira para allá, pues eso es lo que gusta y eso es lo que hace que tu canal se llene de seguidores. A mí, como no me interesa eso, y a mí no me interesa ni monetizar, a mí no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es poder dar un contenido para que usted pueda tomar sus propias conclusiones, pero con una información completa, no a mitad. Eso es lo que a mí me interesa. Y eso es lo que a mí me animó. Ver de qué manera yo puedo arrojar un poquito de luz y aportar con un granito de arena a que las personas que están allá afuera y que se pasan en las redes entiendan que Piñero no es el único académico y que el pensamiento de él no es el único y que el pensamiento de Ariel Álvarez Valdés no es el único y que esos pensamientos salen de aquí, de Bullman, de la primera búsqueda. Y que esos pensamientos han sido superados y vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá. Porque todavía Ariel Álvarez Valdés dice que el Evangelio de Juan es teológico. Ese es su pensamiento. Ok, vamos a seguir. Para Wellhausen, los primeros cristianos acabaron de transformar la imagen del Jesús terreno, uniendo su persona con las concepciones escatológicas de la época. Para este mismo autor, los evangelios no tienen ningún valor como fuente para la historia de Jesús, sino como testimonio de la fe de la comunidad cristiana primitiva. La múltiple tradición evangélica se plasmó en los evangelios según el orden creado por los evangelistas. Jesús no fue cristiano sino judío, ya que pertenecía teológicamente al judaísmo, puesto que el cristianismo solo comienza con la Pascua. Será más tarde Rudolf Bultmann quien saque las conclusiones de estos estudios. Por una parte, es necesario desmitologizar los escritos del Nuevo Testamento que han sido helenizados bajo el influjo de las religiones mistéricas. Bultmann vuelve a darle duro a que los evangelios están influenciados por las religiones mistéricas
y vuelve a darle duro al mito y a que hay que desmitologizar el Nuevo Testamento. La teología cristiana, puesto que él es un judío, Jesús es un judío, y el cristianismo solo arranca después de la Pascua. Para Bullman, el cristianismo es post-pascual. Otro factor importante en la época de Bullman fue la aplicación al Nuevo Testamento del método exegético llamado historia de las formas, del que Martin Dibelius y Rudolf Bultmann eran maestros y el cual aplican en la hermenéutica del Nuevo Testamento. La historia de la forma quiere responder al vacío dejado por la crítica literaria en el estudio del Nuevo Testamento, pues la teoría de las dos fuentes, o sea, Marcos y Q, como origen de los otros evangelios, deja sin resolver la pregunta sobre qué había antes de Marcos y de Q. Ahora están buscando qué había, de dónde Marcos y Q salieron. Bullman y su escuela, ayudados por dicha metodología, se ponen en la tarea de estudiar la historia de la tradición evangélica. Ahora se empieza a buscar no la dependencia de los evangelios sinópticos, no Marcos, no Q. Ahora debemos ver o buscar qué había antes de Marcos, qué había antes de Q. En esta misma línea, ¿verdad? De qué había antes de Marcos y qué había antes de Q, ya Smith había descubierto que los evangelios habían sido compuestos a partir de pequeñas unidades independientes y que el marco narrativo fue creado secundariamente por los evangelistas. Los evangelistas cogieron estas pequeñas porciones que no estaban en orden y fueron ellos las que las pusieron en orden. Ahora la escuela de la historia de la forma intenta mostrar que esas pequeñas unidades literarias estaban impregnadas de la fe comunitaria, pues se había transmitido en diversos contextos de la vida eclesial. Se pasó del estudio de las fuentes, como se hacía en la etapa anterior, al estudio de las tradiciones. Ahora ya no era estudiar los evangelios, ahora era ver cómo yo descubría esas pequeñas fuentes, esas tradiciones que estaban regadas en los evangelios y cómo yo aprendía a identificar cada tradición, ¿ok? Que no estaban en orden. Entonces, ¿qué pasó? Que con todas estas metodologías, lo que tiene que ver con el estudio de las religiones del entorno, lo que tiene que ver el estudio de estas pequeñas fuentes, de buscar qué había antes de Marcos, qué había antes de Q. Todo esto que yo estuve hablando es lo que Bullman va a utilizar para aplicar como metodología en su investigación del Nuevo Testamento. ¿Okay? Él va a utilizar todo esto que nosotros hemos hablado para como su metodología y aplicarle todo eso al Nuevo Testamento. Bajo tres factores de influencia. Bullman tuvo tres factores de influencia. Y las conclusiones a las que la escuela de las historias de las religiones había llegado, ¿verdad? También Bullman las utilizó. Los postulados de la teología dialéctica que fundamenta la fe en la predicación y no en la historia, reivindicando la primacía de la sola fide frente a la razón o a cualquier tipo de evidencia histórica. No podemos olvidar que Bullman era existencialista y para Bullman el querigma, el mensaje, es más importante que lo histórico. ¿Okay?
pero eso tiene que ver con su existencialismo, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y él tenía también unos presupuestos filosóficos, ¿verdad? Existenciales, que él había heredado de Martin Heidegger, que fue su maestro. Entonces, Bullmann elabora con todo esto, con su existencialismo, con la crítica que se hizo de Marcos y de Q, que ya no eran esas dos fuentes las principales, sino que había que buscar eh, esos extractos, esas pequeñas, esos pequeños dichos, esos pequeños eh, eh, extractos, ¿verdad? Que habían de Jesús. Y él va a utilizar todo eso para elaborar su trabajo investigativo. Y para Bullmann, el fundamento del cristianismo no es Jesús, ni lo que él hizo o dijo, sino la predicación de la comunidad primitiva. ¿Y por qué? Eso es por su existencialismo. Es ella la fuente del querigma. La comunidad primitiva es la fuente de ese querigma que él cree, ese mensaje. No fue Jesús, fue la comunidad. Y la que crea el mito de Jesús como Señor, que provoca su divinización según la cultura helenista y las tradiciones apocalípticas. El querigma no nació de la vida de Jesús, sino que más bien es la vida de Jesús la que es iluminada por el querigma y quien le da su sentido a ella. ¿Qué quiere decir Bullmann con esto? Yo tengo que explicar eso. Para Bullmann y su existencialismo, como el querigma, el mensaje es lo importante, nada de lo que hizo Jesús importa, ni su historia, nada, Jesús no importa. ¿Qué fue lo importante de Jesús? Que Jesús recibió ese mensaje, ¿ok? Y él utilizó ese mensaje para allegarse a Dios, tener una relación con Dios, y él como hombre, en esa relación con Dios, que es producto de ese mensaje, él puede proyectar una vida moral. Él puede vivir como se debe de vivir. ¿Eh? Pero no es que él lo hace porque él es Dios, porque él es hijo de Dios. No, es porque él recibió ese mensaje y ese mensaje provocó que él tuviera esa relación con Dios, que él dijera un sí a Dios y en esa relación con Dios y ese mensaje que le enseña a vivir, él entonces vive como debería de vivir un hombre existencialista, ¿verdad? Ese mensaje te cambia. So, Jesús no trajo nada a la mesa, sino el mensaje que recibió hizo que Jesús actuara como actuó. Para Bullmann, Jesús existió realmente y está a la base del movimiento histórico desatado en la comunidad primitiva. Pero él es solo una mera ocasión extrínseca de la que Dios se vale. Doctrinalmente no reveló nada y la salvación se da a pesar de él. Por eso él no es decisivo para la fe. En el fondo del querigma primitivo, mediante un ropaje mítico, milagros, resurrección, hijo de hombre, hijo de Dios, etcétera, que es necesario interpretar, lo que se quiere afirmar es que en Jesús nos ha llegado la interpretación definitiva y última por parte de Dios que nos invita a una decisión de fe, también definitiva y última, en favor de Dios o del mundo caduco. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no importa. Es la comunidad primitiva que va a inventarse todos estos mitos, todos estos milagros, todos estos conceptos, porque lo que ellos quieren hacer es que los lectores puedan entender que Dios con Jesús nos trae un mensaje
Y ese mensaje es una llamada que Dios te hace. Y tú como ser humano, tú tienes que hacer algo, porque acuérdese que en el existencialismo el hombre tiene que actuar. Entonces, Dios te llama, Dios de ese mensaje a través de Jesús, Dios llama y el hombre tiene que decidirse entre dos caminos. O tú decides por Dios o tú decides por el mundo. Pero tienes que decidir ya, porque Jesús es el último que va a traer ese mensaje. Es el último que Dios va a utilizar para que la humanidad entienda que debe tomar una decisión. Por eso, para Bullman, el estudiar el Jesús histórico no es relevante ni importa. No importa para nada. Es el mensaje. Porque es a través del mensaje que el hombre va a tomar la decisión para que entonces ese hombre se relacione con Dios y el hombre en su experiencia con Dios aprenda cómo vivir. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Duda, pregunta. Yo creo que ahí terminamos con Bullman, más o menos para que usted tenga una idea y cómo Bullman fue ese desarrollo de ese pensamiento de Bullman, ¿verdad? Que no vino del vacío y que de acuerdo a las metodologías que Bullman aplicó fue que él llegó a sus conclusiones y de acuerdo a su existencialismo, él también llegó a unas otras conclusiones. Y una cosa que sí tengo que decir en favor de Bullman, una de las razones por que al Bullman no le prestó ninguna importancia al Jesús real fue porque los predecesores de él ya habían prácticamente destruido la posibilidad de que se pudiera saber algo de Jesús, del Jesús real. ¿Por qué? Porque ya le habían hecho una crítica tan fuerte a las fuentes, a Marcos, a Q, y estaba todo esto de que, mira, no podemos, no se puede saber nada del Jesús real, no vamos a poder saber, hay esta ruptura que es irremediable entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Y Bullman dice, miren, olvídense de eso, el Jesús histórico no hace falta, porque aquí lo importante no es el Jesús histórico, aquí lo importante es el mensaje, el carisma. El carisma que lo recibió la comunidad y esa comunidad expresó ese mensaje y a ese enviado de Dios de una manera mitológica. Eso es todo. Más o menos a grandes rasgos, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por los que han seguido conectados. De verdad, me agradecido por el apoyo. Espero que esta información les pueda servir de algo. Si pueden, ¿verdad? Y lo ven a bien, compártanla con personas que les interese este tipo de contenido. Yo creo que para la próxima clase vamos a entrar en la segunda búsqueda o The New Quest, ¿verdad? Porque estuvimos hablando de The Old Quest. Vamos a entrar ahora The New Quest. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Que tengan una linda noche y nos mantenemos en contacto y hasta la próxima.